Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Estamos celebrando esta charla dentro del ciclo que está organizando el Concello de Cabrales alrededor de la cultura y de la lengua asturiana en estos meses. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí, para mí es un honor presentarlo, a Berto Álvarez Peña, conocidísimo dibujante, etnógrafo, conocedor absoluto de la cultura asturiana, con una montonera de publicaciones. Aquí tengo algunas que, bueno, traje un poco de muestra y también para que me firmara, me fa ilusión, pero vamos, son pero conocidos los libros sobre la mitología asturiana, también incluso tengo algunos sobre la mitología gallega, recuperaciones de tradición oral, como este libro publicado por la Academia sobre el yogo, una tradición oral asturiana, y una montonera de libros nos que axuntan los máximos conocimientos, pero un ya el conocimiento etnográfico y de la tradición, y por otro el conocimiento también y la capacidad que tiene de ser un dibujante magnífico, con lo cual consigue pues recuperar y hacer reinterpretaciones tanto de la mitología como de las tradiciones, y eso pues déxanos un patrimonio detrás muy fondo, muy interesante, y que nos permite pues, a los que no sabemos como él tanto, pues sabernos a esta tradición y conocerla mucho más, ¿no? Yo creo que la etnografía asturiana, la mitología asturiana, las tradiciones de Asturias no tendrían el mismo peso y el mismo valir sin el trabajo de Berto Peña, dándonos a conocer, recuperando con trabajo de campo y también después con este trabajo de interpretación, de análisis tan fondo y tan bien fecho siempre. Por eso, bueno, tenéis hoy la suerte y tenemos hoy la suerte todos de tenerlo aquí y de que nos fale en este caso de las tradiciones del Nadal en Asturias, que son algunas muy poco conocidas, otras en camino de recuperación, pero todas ellas, la mayor parte de ellas, el trabajo de Berto en esa recopilación, en ese labor de rescatar tradiciones, a vegaes en informantes que prácticamente eran los últimos que conocí en esta tradición, pues tiene mucho que ver en ello Berto, y gracias a él pues podemos hablar de unas tradiciones que probablemente pudieron caer si no en el escaecimiento absoluto. Berto también es miembro de la Fundación Belenos, bueno, conocéis el Sollabor, la cantidad de volúmenes publicados, y yo creo que no requiere más presentación, más que darles gracias por participar y por traernos hoy aquí, pues bueno, toda esa información que de seguro que va a ser muy útil para afondar más la conocencia de la cultura asturiana. Bueno, pues gracias por venir y bueno, comentabos también que en realidad, bueno, pues mismamente está aquí el compañero Gausón, que también pertenece a la Fundación Belenos y que también anduvo por Escaleyes. Somos 4 gatos los que andamos por Escaleyes estorgando y restolando y buscando este tipo de cosas. Todo esto y de algunas cosas, esto van a ser pinceladas, nada más, pero bueno, todo esto y gracias a que hay paisanos y paisanes que se acordaban de cosas y que en su día tuvimos la suerte de hablar con ellos, muchos de ellos ya no están con nos, ya morrieron, hay una generación ahí que eran enciclopedias compactes, dígolo tal cual, y no solamente para esto, sino para llendes, para mitología, para medicina tradicional, para ganado, para un montón de cosas, una montonera de cosas, y algo que va marchando a poconín, y va esmuciéndosenos, y agora pues cada vez é máis complicado el agarrar a xente que sepa destas cosas. Entón, lo único que podemos facer agora é intentar plasmarlo en lo que podamos, ella escritos, ella en audiovisuales, ella en lo que sella, e que esas cosas non desaparezan, porque hai muchas destas cosas. Y mesmamente, bueno, pues una estalla lle lo que lle la Navidad, el Nadal, que hai cosas que parecenos o bueno, no, esto lle importado, bien de, bueno, mismamente ponemos un exemplo e non lle de Nadal, pero bueno, lle lo que lle les ánimes, los difuntos, lo de vaciar les calabaces, non lle una cosa del Halloween americano. Ya lo facía mi abuela, e mi abuela non iba a cursos de follow me de inglés ni cosa por el estilo. Eso ya se facía. Y si vas a la Inglaterra antigua, pues los calabaces vienen del Nuevo Mundo, pero en antes, precisamente Jack Linterna, el personaje en antes de los calabaces, pues facíanlo en Inglaterra, en Irlanda, por ahí vaciando nabos. Entonces, quiero decir, ahora lléganos convenientemente traballado por las multinacionales y pensamos que lle una cosa foriata, pero hay que tener en cuenta que Asturias está en un marco europeo también y hay muchas cosas que son vasos comunicantes.
Entonces, muchas de las cosas que nos cuenten, pues podemos ponerles en relación con otro tipo de tradiciones. En unos sitios van perdiéndose, en otros aguanten, en otros reinvéntense, en fin. Vamos a dar una serie de pinceladas de cosines que atopamos de lo que es el Nadal. En realidad, lo que se celebra, fuera de lo que es la influencia del cristianismo, pues es el solsticio de invierno. Hay que tener en cuenta que entramos, bueno, ahora están los tiempos todos muy cambiados meteorológicamente, pero si vos dais cuenta, entramos en les ánimes, el día de todos los santos nieve por los campos, nieve por los altos, que se decía el refrán, ahora no. Y para los antiguos paganos ahí terminaba el año. El año terminaba ahí porque terminaba precisamente un poco la vida, la naturaleza. Los árboles perdían la fuella, el ganado había que baixarlo de los mallaos, y era un tiempo de recogimiento, había más oscuridad que luz, y precisamente lo que se celebra o celebraba en los antiguos paganos en estas fechas ya era ese solsticio. A partir del Nadal, pues empezaban a medrar los días, aunque ya era casi imperceptible. Bueno, hay refranes que falen precisamente del día Santa Lucía, estira la vieja al pía, la vieja ya falaremos de ello, la vieja que aparece en las mascarees de invierno, en los aguilandos, y un personaje muy importante, en realidad y una antigua divinidad que aparece, y esa vieja y el invierno, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, bueno, pues en Piloña, cuando caían los primeros trapos de nieve, los pastores, en Cabranes, hay gente que nos decía que los pastores miraban así a la montaña y cuando caían los primeros trapos decían, ¿qué traes, vieja? La vieja aparece en toda Europa, no solamente en el mundo románico, también aparece en Escandinavia como personaje popular, y viene a simbolizar muchas veces ese invierno. Pero bueno, como vos decía, celébrase precisamente que el sol venza las tinieblas, que la luz vuelva otra vez a vencer esas tinieblas. En muchos pueblos, pues antes de que Constantino promulgase el cristianismo como religión oficial, bueno, pues celebrábase el Sol Invictus, volvía a renacer un poco, y era pues un reiniciar, un resetear, que dirían los modernos ahora, de informática. Y precisamente el cristianismo lo que celebra es eso, y algunos clérigos como Máximo de Turín, en Alta Edad Media, no tienen ningún reparo en decir que hizo en el Sermo, que es una obra que tiene en la cual critica muchos de los vezos de los paganos, de lo que sería la antigua Galia cisalpina, pues precisamente dice, quiso la divina providencia que Jesucristo nuestro Señor naciese durante la fiesta de los paganos. Bueno, pues esa fiesta de los paganos no era otra cosa más que el solsticio. Y es muy simpático porque esto, bueno, pues fae gracia porque cuando se montaba el Belén, los nacimientos, el que tenía perras para comprar los figurinos, los muñecos, a fin de cuentas, montar Belénes que ahora dice, hay una tradición muy nuestra. Bueno, hay una tradición del siglo XVI de Italia, que luego acaba desenvolcándose en muchos más sitios, y aquí en Asturias pues la gente no tenía perres para comprar los muñequinos de plástico. Ahora hay algo que parendos que siempre tuvo ahí, pero en los pueblos de Asturias pues no había tienda donde comprar muñecos, ni los Reyes Magos, ni nada. Pero siempre era una cosa muy simpática eso de, ¿cómo y esto que si nació en el desierto, Palmeres, no sé qué, el castillo de Herodes, y sin embargo echó por enriba la nieve después desplumerado? O sea, no coincidía mucho aquello, ¿no? Y ese choque precisamente de las fechas en las que estamos, y que sin embargo todo lo que lle la mitología cristiana del nacimiento de Jesucristo, bueno, pues darse en unas latitudes en las que no hay estas características de aquí. Bueno, pues como vos digo, lle a fin de cuentas la festividad que viene marcado estacionalmente por el solsticio de invierno. Cuando llega el cristianismo, acomódalo a esas fechas, a esas fiestas, y bueno, pues va poniendo capa sobre capa, con mayor o menor fortuna, sobre todo el catolicismo, en riba de otros ritos mucho más antiguos. ¿Qué cosas se hacían? Bueno, pues ya os digo que aquí van a ser una serie de pinceladas. Una de ellas es lo que en algunos sitios llaman el tizón de Navidad, y que nosotros aquí atopamos en algunos sitios como nataliegu. Yo el primer paisano que me contó algo del nataliegu, que hay un surullo, un tuero, un tronco,
que echabas en el llar fue Arcadio Calvo. Arcadio murió con 90 y pico años, creo, en Caliao, en Casu. Y después Anita Gao, una vecina que también lo conoció. El nataliego y era un tronco que se echaba precisamente el día de Nochebuena y normalmente tenía que durar, según qué casos, tenía que durar hasta lo que ya era Año Nuevo. Llamábase aquí nataliego. Haylo en toda Europa. Lo que pasa allí que, bueno, pues con mayor o menor suerte, pues reinventóse, perdióse, etcétera. Bueno, una de las cosas básicas por las que se pierde aquí el nataliego y que precisamente echabas en el llar cuando estaba el fuego destruía un suelo y en cuanto entran las cocines de lleña, les económicas y ya no te cuento ahora con vitrocerámicas y demás, pues quién va a meter un tuero ahí en el llar, ¿no? Entonces, este nataliego en realidad tiene dos cosas bastante interesantes. Una pues una especie de endolatría, de culto al vegetal, y otra el tema del fuego, porque el fuego lle llamar a los fogueres, a fin de cuentas, lle llamar un poco al sol. En los sitios, hay sitios que atopamos que no había nataliego, pero sí se hacían fogueres de Navidad, que todavía se faen en algunos sitios, ¿no? Datos que tenemos, bueno, pues atopamos el nataliego, ya os digo, la primera vez en Casu, en Caleao en concreto. Después, un compañero nuestro, Joan, atopólo en Llaviana y en la zona de Llaviana este surullo, este tuero de Navidad que se echaba en el llar y tenía que prendíase precisamente en la Nochebona. Facía, no ofrendes, porque hay sitios donde sí se hacía como ofrenda, pero sí comentaron que hacíanse unos bollinos dulces que luego dábanse a los nenos. Dábanse a los nenos, y entonces, bueno, pues ellos ya era una fiesta. Ya hablaremos más adelante de los regalos de Reis y todas estas cosas, pero tened en cuenta que por aquel entonces, como mucho, los regalos hacían unos calcetos o un jersey, ibas que, vamos, no te traían ni la PlayStation ni el xuguete de última generación porque no lo había. Y entonces, bueno, pues era una especie de celebración, de fiesta, de tal. Esto, pues, por ejemplo, en los Pirineos catalanes, que acabó trescalando a lo que lle, bueno, pues la Cataluña urbana, lle un tronco que llamaban el tío. Y el tío ahora, pues, y es tradición que los nenos vayan con un palo y caga tío, o caga caramelos, caga dulces, y caga caramelos. Claro, de aquella caramelos no había kiosco para mercalos, en Caleao no había un kiosco, ni en Bicharevildas, ni en ningún sitio. Entonces, hacíase unos bollinos en esas fechas. Hay otros en los que ya hacíase la ofrenda al propio tuero de Navidad, pero antiguamente, ¿no? Datos que tenemos de nataliego, aparte de este que fue de viva voz, que nos lo contaron, bueno, pues hay algún dato antiguo, por ejemplo, pues voy a leeros así alguno. En Tineu llaman natariego, y también un tuero de Navidad que echábase precisamente al llar, en la zona de Tineu. En la Mata de Grau tenemos datos que son del siglo XVIII, nos que falase de un nataliego, que también prendiese fuego. En San Xoán de Lleñapañada, o sea, actualmente lle San Xoán de Villapañada, llaman a nataliego y daba así, para que lo prendiera el xuez rexidor. Daba así ese tuero, daba así al xuez, al regidor de pastos y tal, y bueno, y era el encargado de prenderlo, y era pues un tuero un poco más colectivo, ¿no? En el Coto del Naranco, no viu, dábase al alcalde, entregábase ese tuero de Navidad. Y bueno, como dato así antiguo, viejo, que conozcamos, hay unas constituciones sinodales del obispo Antonio de Guevara, del 1541, en el que él, aunque ya era obispo de Mondoñedo, de luego, pues dedícase a fiscalizar las cosas que se hacían, y lo que considera que no lle rito cristiano, pues ponis multas, impón maravedís, de multa por hacer esto, multa por hacer lo otro, dice lo que lle rito xentilicio, o sea, pagano, etcétera, etcétera, y fala de lo que él llama el tizón de Navidad. Y entonces comenta en estas constituciones sinodales, que ya os digo, lle del 1541, dice, nos contaron que la noche de Navidad echan un gran madero al fuego, que dicen que tiene que durar hasta Año Nuevo, llaman tizón de Navidad, y como esto es rito demoníaco, anatemizamos, excomulgamos y maldecimos. Y uno de los primeros datos que tenemos del siglo XVI de este Antonio de Guevara sobre este tizón de Navidad, que después hay en muchos más sitios. Ya os digo que en los sitios donde no lo hacían, como tuero, como tronco, como surullo, para echar al fuego, bien fuese en colectivo, bien fuese en cada casa, hacíase una foguera.
Las fogueiras do Nadal, por exemplo, siguen facéndose fogueras do Galo, porque facíanse precisamente cando la misa al gallo, en Nochebona, e siguen facéndose, recuperándose bastante en Miranda de Ouro, Miranda de Ouro, que lle en Portugal. Aí llaman fogueira do Galo, o fogueiro do Nadal. Pero, por exemplo, o outro día en Valle, bueno, o outro día, ahora 2 o 3 años, en Valle, en Piloña, les cosas no existen hasta que non preguntes por ellas, pues preguntamos por el Tuero este y no salió, pero coincidió que, oye, y dijeron, bueno, hacías una foguera de gallo afuera, cerca del Cabildo de la iglesia, cuando la misa al gallo, hacías una foguera afuera. Eso en Valle, en Piloña. Y hay también datos interesantes en este plan, ¿no? Porque, bueno, pues tenemoslo ahí en Piloña, después ya en Lumo Nuevo, en la zona de Galicia, en Allariz de Ourense y en Vilanova, datos del siglo XV, facíase esta foguera. Y hay otro dato también interesante, en el caso concreto de Allariz de Ourense, en el que dice, por descargo, un vecino paga 30 reales, que costaron 6 carros de leña, que gastó la dicha iglesia la noche de Navidad de nuestro Señor. No por se calentar, sino por la costumbre que se tiene de lo inmemorial. Está matizando una cosa, no lle porque vayan a la misa al gallo y faiga frío y faigan la foguera para ir a calentarse, sino que dice que no por se calentar, sino porque lle costume facer esto en esta fecha. Son reminiscencias precisamente de eso, de celebrar pues el nacimiento del sol. El sol vuelve otra vez a renacer de esa especie de letargo en el que entra la naturaleza. Mesmamente el mes de Pallares, o sea, noviembre, hay muchos concellos asturianos que lo llaman el mes muerto. No solo, y coincide precisamente también con defuntos, con los ánimes. El mes muerto, por lo que vos decía, y tiempo de recogimiento. La naturaleza parece que muere, pero vuelve a renacer otra vez. La luz vuelve otra vez a vencer a las tinieblas. Entonces, a fin de cuentas, es una celebración solsticial, estacional, que viene marcando precisamente pues, las festividades y el traxín del ser humano, pero que el cristianismo aprovechó y puso precisamente en estas fechas pues, el nacimiento de Jesucristo. La simbología de Jesucristo como luz que espanta las tinieblas y cosas por el estilo en simbología y en iconografía, pues bueno, podéis atopar en muchos sitios de este tipo, ¿no? Como os digo, bueno, pues tenemos este tipo de cuestiones. En la Cabreira de León, el tuero llámenlo bruxu. El bruxu es un tronco de... Normalmente el tronco, por cierto, era de castaño, echábase ahí al llar, a arder. Y tenemoslo pues, en casi toda Europa. Haylo en Serbia. En Serbia pues echábase este tronco y según les paveses que soltaba, les chispes que saltaban del fuego, tantos paveses había, tantas cabezas de ganado ibas a tener el año. Haylo también en Sajonia. En Inglaterra, llámelo Yule, el Yol, y un poco el nombre que se da a la Navidad, y una cuestión pagana que viene de los antiguos hermanos, en Escandinavia llámase exactamente igual, y ese tronco llámalo Yule también, échase allí a quemar. También solía incluso agarrarse trozos del tuero, tizones, y en algunos sitios de Serbia echábase debajo la cama de la pareja de los cabezaleros de la familia, porque bueno, pues daba suerte, no caían rayos en aquella casa donde chispes, donde guardaban un trozo del tuero de Navidad. La ceniza, incluso en algunos sitios, espardíase por el huerto, aparte de lo fertilizante que puede ser la ceniza, pues a esta ceniza daban sí ciertas consideraciones pues medio, vamos a llamar, mágicas o profilácticas contra el mal. Entonces, bueno, pues ya os digo que atopábase pues, en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Italia llamábase el cepo natalicio, y lo que vos comentaba de cómo en unos sitios piérdese. Bueno, Gabón Mucur, llamase el tuero de Navidad, Gabón Mucur llamase en Euskadi, en Navarra también se hacía. Y hay sitios donde reconviértese de alguna forma, no piérdese la esencia de lo que hay, pero bueno, pues por ejemplo, en algunos sitios del Pirineo catalán, pues se incorporase como una figura, incluso ya fecha de plástico, un tronco,
e incorporarse a los propios nacimientos, que, como ya os digo, los nacimientos estos, bueno, pues é un pouco unha moda italiana que entama en el 16. Incluso incorpórase, y bueno, Gausón y yo falamos en antes, como un dulce, como un postre, el cepo natalicio como un tronco de Navidad y tal, ¿no? Que luego, pues, por ejemplo, también parece ser que en Francia, dentro de la repostería, pues lo que era ese tuero acaba pasando a ser, bueno, pues un postre de estas fechas, igual que agora, bueno, pues falase de los huesos de santo cuando lleles ánimes, huesos de santo en entornos urbanos, porque eso no se facía precisamente en es aldés, ¿no? No era una cosa que se comiera en es aldés por estas fechas. Pero bueno, algo que viene de esa tradición ahora incorpórase a entornos ya más urbanizados, y muchas veces pues la xente a lo mellor tira de ello y non sabe moi bien cuál yeles los anicios, los orígenes de eso. El tío de Navidad, ya vos digo, de los Pirineos catalanes, que ahora pues está en la Cataluña urbana, pues es precisamente el mismo tronco de Navidad, y un tuero, y los nenos piden, caga tío, caga caramelos, piden y dulces, piden, pues ahora son chucherías, son golosines, son tal, pero por aquel entonces, pues el caso más averado que atopamos fuese de Llaviana. En Aragón también se facía esto del tuero de Navidad, por ejemplo, en Huesca, en Samiánigo, en la Cabezonada, llaman rabasa de Navidad, y ahí sí ofrendaban y dulces, al principio al tuero, pero claro, esos dulces pues comíalos la propia familia, ¿no? En Banagués también tenía que durar hasta lo que era la Candelaria, y llamaban la tizonada. Prendíase en Nochebuena y duraba hasta lo que era la Candelaria. La Candelaria, bueno, pues también lleva una fecha también bastante que marca un poco el calendario, ¿no? O sea, hay un mogollón una caterva de refranes como si la Candelaria llora, el invierno va y fora, en fin, en toda Asturias, y que, bueno, marcaba un poquitín el que empezaba un poquitín a medrar los días, Candelas, candelarias, todo fai referencia al sol. Aunque esté cristianizado, en cuanto quitamos un poquitín el barniz, vamos a darnos cuenta que estamos delante de fiestas estacionales, de solsticios que marquen el devenir de la xente, ¿no? Bueno, pues ya vos decía que en Westfalia, en Sajonia, en Serbia, en Inglaterra, el cepo natalicio de Italia, en fin. E incluso, cuando no era el tuero facíanse esos fogueres, e incluso hay un romance, que yo la primera vez que me lo contaron fue en Casu, pero que hay más sitios, que hay el romance de Galancina, en el que dase un dato que falanos de esa foguera que se facía por Navidad, y en concreto el día de Nochebuena, y que era, bueno, pues a veces la foguera al gallo, porque ya era después de la misa al gallo, etcétera, ¿no? Y el romance de Galancina, pues el tema es que Galancina, no vos lo sé de recitar de memoria, pero bueno, el tema es que Galancina enamórase del conde de Montalgar, entonces, bueno, pues dexa la preñá, los padres danse cuenta de que está preñá y faen una foguera para quemala. Entonces, bueno, pues el conde de Montalgar agarra el caballo, revienta no sé cuántos caballos para llegar allí, para rescatar a Galancina, y entonces cuando llega a casa los padres dice: ¿para qué xuntasteis tanta leña, para qué tenéis tanta leña, tanta la, si no estamos en la Navidad? Y bueno, pues contestan que lle para quemar a una moza, que no sé, bueno, al final el mocín rescata a la moza para que nos enteremos de cómo lle el romance de Galancina, pero bueno, él está dando un dato ahí que lle esa foguera, ¿no? Dice: ¿para qué xuntasteis esta pila si no estamos en la Navidad? Está falándonos de una foguera de Navidad, de una foguera de Nadal, que son, bueno, pues como estas que vos decía, que ahora mismo pues en Miranda de Douro pues recuperándose bastante, y que se fae, pues nada, fiesta de beber, de xintar, y gaitero, y venga, y alrededor hay un poco, y celebrar precisamente eso. Que lle, pues en una noche en la que supónse que el sol va a empezar a medrar, ese sol invictus va a empezar otra vez a reiniciar la vida, y que coincide, bueno, pues con el nacimiento de Jesucristo. El cristianismo solapándose en riba de un sustrato pagano antiguo, sin más, ¿no? Otra de las cosas que hay, y que, bueno, pues ahora está mucho en solfa, y es lo que llaman el ramo de Nadal o ramo de Navidad. Hay xente que dice que, bueno, que eso es algo inventado. En León sí es cierto que recuperóse en muchos sitios ahora,
Y bueno, tiene muchas cases, pero en realidad este ramo de Navidad, lo que nosotros atopamos, llevábase para la iglesia y bendecíase. Y era lo más próximo que tenemos, que yo agarré por aquí cerca de Cabrales, y en Pañamellera Baxa, en San Esteban de Cuñaba. Un paisano que morrió con unos 78 por ahí, Manolo Corcés, y el que nos falaba de que se facía un ramo el día San Esteban, que vale, coincide que es San Esteban de Cuñaba y San Esteban y por la Navidad. Pero luego Ambás, por ejemplo, recopilólo en dos pueblos de Cangas de Narcea, recopilólo precisamente pues, en Xillón y en Posada y Rengos, y en Borines de Piloña, tamén parece ser que en Llibardón de Colunga tamén lo facían. Lo que nos contaba este Manolo Corcés, que lle col que yo falé, lle que lle un armazón, igual que outros ramos que se fan, un armazón de madera que adornábase con lazos de colores, los que hubiera, y en este caso los ramos lle eran de texo. Bueno, el texo lle perenne, ya sabéis, y por estes feches, evidentemente, non vas facer ramos de carballo que tiene la folla toda caída en suelo. Hai tamén outro ramo que se facía en la Liébana. Isto recollólo, pues, Ignacio Abella. En Liébana facíase tamén un ramo por estes feches. Que pasa? Que perdióse la memoria prácticamente. Este ramo iba acompañado tamén de algúnes viandes, que despois facíase puya, igual que se fai la puya al ramo de muchas festividades del santo patrón del concello, pero en estos casos concretos era de Navidad. No é cierto precisamente, porque oiréis decir que, bueno, que el árbol de Navidad, que ahora ponse en les casas, que no sé qué, y una influencia de los países escandinavos. No é cierto porque, por exemplo, Ángelo de Gubernatis, que é un paisano que tiene varios tratados sobre botánica, sobre mitología y tradiciones sobre la botánica, no de botánica como rama de la ciencia de estudiar les plantes, sino les tradiciones, la etnobotánica, que hay al rodio, bueno, pues comenta que el árbol de Navidad dase tamén en Italia, que non lle pa nada un país escandinavo, sino mediterráneo, e ese árbol lle precisamente un pino. Bueno, en parte diréis, bueno, lle que claro, si lle de folla perenne, lle lo que hai, que tenga fuella en esas fechas y entonces tiraban de ello. Pero hay mucho más detrás, porque precisamente lo que se busca con este árbol es lo que técnicamente llaman una dendolatría, un culto al árbol, culto a la floresta. Y precisamente porque tienen fuella perenne y lo que se busca, igual que el hacerles fogueres y los fuegos de Navidad con el tuero y con todo esto, ya que vuelva otra vez a reiniciar la vida, que vuelva otra vez a habitar todo. Entonces, precisamente por eso, porque los fuelles de los árboles caen, porque los árboles parece que están muertos, pero estos no, estos tienen fuella incluso en el invierno. Entonces, por eso, engalánanse estos ramos, búsquense precisamente este tipo de árboles o de arbustos, el texo, el pino, bueno, abetos aquí non hai e tal, pero bueno, sí en zonas de Escandinavia, y mismamente, bueno, pues tienes tamén el xardón, el carrasco, el acibru, que tamén llamen, y bueno, antes comentando con Gausón, yo acuérdome que mi abuela agarraba una ramina si lo atopaba, tamén coincide que dale eses bolines coloraes por eses feches, pero no lo llamaba de ninguna forma. Si lo atopaba, pues poníalo allí, y bueno, veíamoslo como algo muy común. Si había alguna tradición detrás o no, no lo sé, porque mi abuela nunca lo contó. Porque, como ya digo, hasta que no preguntamos por las cosas no existen. Y muchas veces acabamos preguntando por esas cosas por casualidad. Manolo Corcés acabó falándonos del ramo que facían en San Esteban de Cuñaba, porque preguntamos por cosas del texo, por usos del texo, que si no, non hubiera salido nunca, porque no se nos hubiese ocurrido preguntar por ello, ¿no? Comentamos más cosas, por ejemplo, de estas fiestas. El tema de los regalos. El tema de los regalos es muy simpático porque es también algo que acaba cristianizándose. En unos primeros tiempos el cristianismo non podía ver ni en pintura los regalos. Y además este Máximo de Turín del que vos falaba, quiero leeros también literalmente lo que cuenta en Sermo, porque dice, los paganos se levantan bien temprano y van todos al encuentro con un regalo entre las manos. Ofrecen el regalo antes que el beso o el abrazo cristiano. Lo mismo el pobre al rico que el rico al pobre. No es amor sino avaricia. Los desagraciados vuelven a casa llenos de pecado. El cristianismo en los primeros tiempos, el que se regalasen cosas como deseo de buena suerte para el año venidero, veíalo muy mal, veíalo como un xesto pagano, pero sin embargo non pudo terminar con esa costumbre.
y según unos sitios o según otros acabaron pues cambiándolo a los Reyes Magos o al Santa Claus, Papá Noel, etcétera. Los Reyes Magos, que es lo que nos toca más a nosotros, bueno, pues y una forma de dar un barniz a la costumbre de hacer esos regalos a los que se refería Máximo de Turín. En un primer momento, esos Reyes Magos no son Melchor, Gaspar ni Baltasar y demás. Para la Iglesia Ortodoxa rusa son 4, no son 3. Hay un cuarto mago, Rey Mago, que ya Artaban. Y no son uno blanco, otro con rasgos orientales y otro negro, sino que son blancos los 3. La representación más vieja que tenemos de los Reyes Magos es San Apolinar el Nuevo, en Rávena. Y San Apolinar el Nuevo es precisamente del siglo VI. Y un fresco en el que están esos Reyes Magos, hay una natividad pintada, y entonces están ofreciendo el oro, el incienso y la mirra a Jesucristo, pero esos Reyes Magos son todos blancos, lleven un gorro frigio y lleven pantalones persas. Entonces, en un primer momento, son asina. ¿Quién es el primero que dice que uno tiene que ser el de las barbas blancas que conocemos? Porque, claro, llega a la iglesia y dice, no, esto no puede ser, son asina. Entonces, Melchor llega con las barbas blancas y es blanco. Gaspar debería tener unos rasgos orientales, no orientales chino-japonés, sino de Oriente Próximo, y el otro es negro. ¿Por qué? O sea, y el Papa León I el Magno el que dice cómo tienen que ser esos Reyes Magos y que tienen que ser 3. Bueno, pues porque lo que se quiere representar con estos, el blanco, el oriental y el negro, son las 3 grandes naciones paganas que Roma, con Constantino, pues tenía enfrente. O sea, las 3 naciones paganas, la Europa blanca pagana, los partos, sasánidas, persas y luego el África negra, están representados ahí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque van a postrarse y a hacer esos obsequios a Jesucristo, que es el que, bueno, pues la luz del mundo, etcétera, etcétera. O sea, y todo propaganda. O sea, no dan puntadas sin filo, hay una propaganda detrás. Entonces, lo que ahora siempre se nos dice, no, y tradicional tal, bueno, pues y tradicional, pues bueno, depende, porque si nos vamos al templo de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, pues no llega así. Que también tiene narices que haya una natividad en el templo de San Apolinar. San Apolinar es un santo sacado de la manga, muy interesante, porque viene a cristianizar a Apolo. Apolo es un dios solar. Apolo es un dios solar griego. Y San Apolinar, bueno, pues tiene su cosa. Y en Rávena. En Rávena muere San Apolinar. ¿Por qué se llama Rávena? Pues porque dicen que San Apolinar, cuando muere ahí, todos los cuervos van al entierro. Por eso llámase Ravenburg, burgo de cuervos, Rávena, ciudad de cuervos, porque todos los cuervos fueron al entierro de San Apolinar. ¿Por qué cuervos? Bueno, pues porque también tienen su miga aquí. El cuervo ya era criado del dios Apolo. Apolo, hay una leyenda en la que manda luego ir a por agua al cuervo para hacer una ofrenda a Zeus. El cuervo entretiense mirando el trigo y tal, y olvídase, escaese de buscar el agua, y entonces Apolo echa una maldición y dice, blanco eres, negro serás, y por el verano no beberás, porque en teoría los cuervos antes eran blancos, no eran negros. Y una maldición, una leyenda sobre Apolo y el cuervo. San Apolinar, y van al entierro los cuervos. Y aquí en Asturias tenemoslo con San Lorenzo, que por cierto, el nombre que se da al sol y Lorenzo. ¿Cómo calienta Lorenzo? Y la luna Catalina, pero bueno, Lorenzo. San Lorenzo, sobre todo esta leyenda ya no es tan del oriente, yo aquí no la topé, pero bueno, atopéla en toda la zona del oriente, por lo menos hasta Belén de las Montañas, en el concello de Valdés, cuando estaban quemando uno en la parrilla, todos los pacharinos viven con paparaos de agua para echarlo al fuego donde estaban churrascando a San Lorenzo, para apagar el fuego, pero los cuervos con los nales pues batían el fuego y hacían que ardiera más. Entonces San Lorenzo echó una maldición al cuervo y dice, blanco eres, negro serás y por verano no beberás. Y por eso cuenten que los cuervos durante el verano pasan sed.
En Deva de Xixón no atopé la leyenda de San Lorenzo, pero sí el dicho de que los cuervos no pueden beber agua durante el verano. Que bien precisamente de ahí, a veces las leyendas no las atopamos enteras. Así que, como veis, tenemos San Apolinar el Nuevo, Apolo, San Lorenzo para nosotros, y el cuervo como páxaro vencellado precisamente al sol, y en este caso, pues eso, Rávena, que es donde está precisamente ese gran nacimiento, ese fresco del siglo VI, pues ciudad de cuervos, porque ahí murió y enterraron al San Apolinar de Amarras. Nosotros agarramos los Reyes Magos, lo que lle, bueno, pues toda la zona mediterránea, las cabalgatas, pues también y los belenes vivientes y todo esto, pues son un poco influencia italiana, empiezan a aparecer hacia el siglo XVI y por ahí. Y después tienes el Papá Noel, que el Papá Noel da los regalos en Nochebuena y tal. Bueno, el Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, etcétera, en realidad el origen el inicio y en Turquía. No lle de Escandinavia precisamente, pero lle el que adopta el protestantismo para justificar los regalos que fan los paganos entre sí, los cuales condenaba este Máximo de Turín. Bueno, pues el personaje en sí lle empatar a Turquía en el año 245 y llega a Europa en el 1555, en el siglo XVI, a suplantar otro personaje que lle era el de les mascarais d'hivierno. En les mascarais d'hivierno, de los que vamos a hablar ahora, en los Aguilandos, hay los personajes un poco los buenos, los guapos, y otros que son los que la arman, el diablo, los viejos, la vieja, el oso, en fin, un montón de ellos. Aquí, en la zona de Escandinavia, bueno, pues el que fae los regalos, los guapos, el personaje guapo, de este San Nicolás o Santa Claus, que está tomado de un presunto santo, de una mitología que aparece en Patara, en Turquía. Y viene a suplantar pues, a este personaje que es bueno, la cara amable de esas mascaras de invierno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El personaje un poco vencellado a la luz. Y que, por cierto, va vestido de verde. Y que va vestido de verde por la floresta, por lo que vos decíamos, y adornado con chamascos y cosas por el estilo. El color rojo colorado y de la Coca-Cola. El Papá Noel que ahora tenemos y precisamente ya de la industria, de la multinacional, que nos lo pinta con esas características, pero no tiene nada que ver con esos Santa Claus tradicionales de Escandinavia. ¿Cuál es el asunto? Bueno, pues si los Reyes Magos ya era porque adáptanse para cristianizar esos regalos que se hacían entre los paganos, como los regalos que hicieron a Jesucristo del oro, incienso y la mirra, pues este San Nicolás ya os digo, Papá Noel, Papá Navidad, la traducción sería, o Santa Claus, San Nicolás, bueno, pues sí, el santo está en Turquía, y la leyenda que tiene es que pues en el siglo III, que vos decía, pues un paisano tenía muchas filles, vino a menos, tenía pudientes y tal, pero vino a menos, y entonces, bueno, pues llegó un momento que tenía que prostituir a las filles para poder vivir. Y entonces que después fue San Nicolás, el Nicolás bueno, pues empezó a deixar-los perres, les perres que necesitaba para que les tres filles que tenía no acabaran de putes. Entonces, bueno, pues todo fue bien hasta que de repente, bueno, pues o sea, por supuesto sin saber quién era el que daba esos perres, ¿no? Y entonces, cuando quedaba la más mociquina de ellas, la tercera llegó para allá a meter por ahí les perres, y atopólo cerrado, pesado todo, a cal y canto, y entonces no tuvo más remedio que meterlo por la chimenea, echar la bolsa con los perros por la chimenea, de ahí que baje por la chimenea. Así nace el cuento, la leyenda ambientada en Turquía que llega en el siglo XVI a Europa. Y entonces, bueno, pues sobre todo el protestantismo no tiene otra forma de dar el barniz al tema de los regalos y acaba siendo pues el Santa Claus, San Nicolás y tal en estas fechas. Ahí hasta lo que vamos a llamar más tradicional o con un pozo más antiguo, el San Nicolás en Nochebuena, los Reyes Magos el Día Reyes. Cosas modernas para dar los regalos a los nenos, que yo no estoy muy por llavor, pero bueno, así nallé. Estamos en Euskadi con el olenchero. Olenchero deja regalos a los nenos. Bueno, olenchero nunca dejó regalos a los nenos. En la tradición vasca sí es verdad que el nombre olenchero sí existe en Euskadi y en Navarra,
pero lle el último pagano. El último pagano cuya leyenda topamos aquí, sí, precisamente en Sotres, en Cabrales. Aquí lle con los moros, en Euskadi lle con los xentiles, con los mairus. Los mairus son los xentiles, los gentilarri. Entonces allí el gentilarri xefe, aquí el moru xefe, que cuéntanlo en Pandébanu, ven caer los primeros trapos de nieve y el moru viejo, en la tradición de aquí, ye ciego, pero ye muy sabio, y van a preguntar, y en Euskadi y Navarra lo mismo, preguntan, ¿qué ye esto? Porque no conocían la nieve. Y dice, esto ye que Cristo viene, matáime porque yo no quiero ver los tiempos que van a venir. Entonces, achuquínenlo, en el caso de Euskadi, achuquinen al moru viejo, bueno, al moru viejo, al gentilarri, al mairú viejo, y entiérrenlo debaixo de lo que ahora mismo ye un dolmen, que llamase mairueche, la casa del gentil, la casa del pagano. El resto de paganos métese debaixo tierra, debaixo de las montañas, desaparece del mundo y queda el último pagano, que llamase el onchero. Y el onchero va por el mundo diciendo, Cristo viene, va anunciando que llega Cristo, que nace Cristo. Chimi, que lo llaman en Euskadi. Chimi, la traducción, ya el mono. Viene, pero no da regalos a los nenos, ni uy, qué alegría que viene Jesucristo que acaba de nacer, no. Y que ya el fin de los paganos. Sin embargo, bueno, pues dentro de la tradición moderna, agarraron al olenchero, que es el que anuncia que Jesucristo nació, y faenlo dar regalos a los nenos. En Cantabria dijeron, no, pues nosotros no somos menos. Y entonces inventaron el estero. El estero y un leñador simpático, camisa cuadros, bonachón, no sé qué, que da regalos a los nenos. Ahí ni siquiera se gastaron en buscar un nombre tradicional al fulano. Y un invento porque sí. Y llegamos a Asturias, y por supuesto en Asturias, bueno, yo ya sé que un amigo mío que llevitu, que lo conocemos, pues bregó mucho por él y tal, inventóse el angulero, pero el angulero, pues no sé si tendrá 10 años. El angulero básase en que, bueno, pues cuando viven en la zona de costa a buscar la angula, pues los paisanos, y era cuando tenían algún pudiente más de perres, y entonces pues aquello valía ellos para hacer regalos a los nenos y tal, pero el angulero y también pues un invento, una excusa para que no sella el Papá Noel precisamente, para que en Nochebona los nenos tengan regalos, y inventóse el angulero. Otros con menor fortuna que también fueron inventos, pues por ejemplo en Tazones sacaron de la manga el ocleru, que tampoco debió pervivir mucho, el que ahora mismo pues está en los medios de comunicación y la tele y todo eso, y el angulero. Y el ocleru de Tazones pues igual pasó a mayor gloria. En Candás dijeron, pues nosotros no vamos a ser menos. El farolero, uno que va con una farola y un pescador con unas barbes y no sé qué. Bueno, son cosas para que los nenos estén entretenidos, pero que no hay un posu tradicional precisamente en ellos. Y es sencillamente, bueno, pues para que no sea Papá Noel o Santa Claus el que os da unos regalos, pues eso, y así tienen regalos el día Nochebona y tienen regalos el día Reyes. Pero lo que vos decía, si rascamos un pocunín debajo del tema de los regalos, hay algo que la primera iglesia en la Alta Edad Media quería condenar, que era que decía que los paganos se hacían regalos entre ellos, y eso era un pecado. ¿Por qué? Porque lo que se hacía allí era precisamente pues ese regalo que se daba, y era lo mismo el rico al prove que el prove al rico, un intento de, bueno, pues que tengas un buen año, que sea próspero el año viniente, que bien. En Galicia no son menos, y ahora sacaron de la manga el apalpador. El apalpador que deja regalos a los nenos. Bueno, en realidad no deja regalos a los nenos tampoco. El apalpador y un personaje que hay que palpa, amasuña a los nenos, cuando va a ser de Nochevieja para Nochebona, y precisamente, bueno, pues si los ve gordinos y tal, pues lleva buena señal, que, bueno, vas a entrar con buen pie al año viniente, pero no hay ningún personaje tradicional que deje regalos ni cosa por el estilo. Ya digo, son, bueno, pues modernidades que están ahí y que, bueno, pues vete tú a saber, si llegamos a tener 200 años más allá, pues igual te dicen el tradicional apalpador o el tradicional angulero, aunque bueno, el angulero ahora está en todos los llaos, hay angula o no hay angula, pero ya os digo que hay, bueno, pues una recreación muy moderna y que tampoco tiene un posu como lo que vos decía el nataliegu o cosas por el estilo. Y luego otra de las celebraciones que se faen, por supuesto, en estas fechas, son las mazcarais de invierno. Mazcarais de invierno que hay en toda Europa, incluso la zona de Turquía. Hay que tener en cuenta que Turquía, claro, el Islam prohibiólo, pero Turquía estaba a Bizancio, y también hay una zona que tenía estas mazcarais de invierno,
y que todos esos personajes no lle de ir mascaretado de yo voy de pirata, yo voy de no sé qué, yo voy de no sé cuánto, no, para nada. Había personajes determinados. Este mascará es de invierno lo que lle los aguilandos o los aguinaldos, que ahora pues tú en un ambiente urbano dicen aguilando, bueno, sí, unos nenos con una pandereta cantando villancicos, no cantaban villancicos precisamente y no eran nenos precisamente. Y era la xente que salía mascaritao, había en toda Europa, hai xente que quiere vellos un anicio con los romanos, pero bueno, en Escandinavia hai precisamente donde non pisou unha sandalia dun romano hai este mismo tipo de festividad, porque volvemos a estar en lo mismo, son cuestiones de solsticios estacionales, va marcando todo el tiempo, y salían revestidos, tenían que ser los mozos solteros, y salían revestidos precisamente el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el día de Reyes. Aquí en Asturias facíase en muchos concellos, en muchos pueblos. Recuperáronse algunos, que estaban ya prácticamente desaniciados. Ahora mismamente estos días pues fue el de San Xoán de Villapañada, San Xoán de Villapañada, de Grao, y bueno, fízose no en estas fechas que donde tenía que ser, ahora fanse, bueno, pues poco menos que cuando se puede, cuando hai xente para facelo y faise una vez al año y tira que libres, Pero bueno, recuperóse el de San Xoán de Villapañada, recuperáronse os reises en el Valledor, preguntando a los paisanos viellos cómo se facían. Había os reises en Ibias también, en Tormaleo, pero dexó de facese. Está el Guirria de Ponga, que sí sale en Año Nuevo, y los que piden en Aguilando son los rapazos, los mozos solteros que van a caballo detrás tocando la gaita y con los caballos engalanaos, el que va revestido y el Guirre que va delante, entafarrando de ceniza y pegando saltos y haciendo mil y un historias. En Amieva también se fai a caballo este tipo de aguilandos, habiese recuperado, yo creo que ya debieron deixar de facelo. En Xedré recuperóse una temporada el facer estos aguilandos, y como vos digo, haylo en toda Europa. Pero lo interesante de estos aguilandos que salían esos 3 días marcados y que después lle muy parecido al Antroixo, después en el Antroixo también vuelve a salir, porque Antroixo lle, como vos decía, no lle en los 12 meses, sino que el año terminaba ahí y había un impasse, ese tiempo muerto, que lle era de les ánimes, y Antroixo, la palabra Antroixo, Antroio, Introito, viene de introducción, volvemos a entamar el año nuevo, y ahí el Antroixo también podemos meterlo dentro de lo que son esas mascaraes de invierno. Y había personajes concretos, unos que son los guapos, que esos son los más permeables a les modes, porque son pues el galán, la galana, el mélico, digo que son los más permeables porque el militar van incorporándose personajes más modernos, por decirlo de alguna forma, van todos mascarados, por supuesto, son todos paisanos, los maragatos, el pimentero, el valenciano, tal, pero son los más permeables porque, bueno, pues el valenciano son los que van vendiendo el pimentón en no sé qué, bueno, pues incorpórase a esa frasca, ¿no? En el caso de San Xoán de Villapañada, pues los que llaman maragatos, que van todos con cintes de colores, que son los que bailen delante de las casas y tal, bueno, lleven un gaitero, un tamburitero, tal. Son los que pueden variar más de un concello a otro y más permeables a lo que ya les modernidades, por llamar de alguna forma. Los que ya son mucho más sota, caballo, rey, más arquetipos son los otros, el viejo y la vieja, que los tienes incluso en los Alpes, la vieja que ponse a parir, acaba con un parto. El diablo, claro, el diablo no tiene nada que ver con el diablo del cristianismo que anda tentando y todas estas cosas del infierno, no. El diablo es un personaje con unos cuernonos tremendos y tal, que es uno de los que arma les trastáis y todo. El oso, hay muchos sitios que, aunque desapareció el oso sigue revistiendo. En San Xoán de Villapañada hay uno que va de oso y en Grao ya los osos ya pasaron a mayor gloria, pero sigue habiéndolos. Hay de alguna semella de Modesto Montoto en el infiesto de Piloña, con uno con una pellella por enriba, haciendo de oso. Ya osos ya no queden en Piloña. La Vijanera, que ya es muy famosa en Cantabria, pues va también con uno revestido de oso. Entonces, hay una serie de personajes estos, así oscuros, que repítense, y esos non cambien tanto. Y además, yo atreveríame a decir que non cambiaron de la Edad Media o mucho anterior para acá. Datos sobre estos aguilándolos, sobre estas máscaras de invierno, tenemos un montón de ellos. Y además,
falase de facer el ciervo. El obispo de Barcelona entonaba un "oh mísero de mí", que critiqué esto por erradicarlo, y ahora precisamente pues la xente sigue faciéndolo y tal, ¿no? En a Alta Edad Media pues estes comparses, estes frasques pues revestíense con cuernos y tal, parece ser, él llama facer el ciervo, y bueno, consideraba un resclavo del paganismo y había que acabar con ello. La Iglesia nunca vio con buenos güeyos las mazcaraes de invierno, porque precisamente decían que, bueno, que viven revestidos con pellejos, con pieles de animales con cuernos, con tal, que hacían xestos obscenos, que, bueno, todo esto así. En realidad todo esto lleva una exaltación otra vez de la fertilidad tanto del ganado como de la floresta, de las cosechas, de todo. Lo que quiere es propiciar a eso, y precisamente propicienlo como, pues en les cases reciben a esta xente que va mascarada, dando frisuelos, dando casadielles, dando de beber, de xintar, de todo. Preparen en les cases dar de comer a esta xente que va mascarado. O sea que los aguilandos no tienen nada que ver con pedir el aguinaldo de mira cómo ven los peces en el río, aunque muchas veces los curas son los propios que escriben a veces esos coples para cantar a les puertes de les cases por donde se va pidiendo los vecinos. Y bueno, yo acuérdome de haber participado en de ellos, en concreto uno en Taramunde, que fuimos casa por casa, acabamos en los Ozcos, y entramos también en algunos pueblinos que llenan de Lugo, y allí ya estaban esperándote con los frisuelos, con la mesa puesta y tal. Y fue una cosa muy curiosa porque entramos, no recuerdo el pueblo, estaba pegado a Santalla, pero entramos y bueno, pudimos convidarnos en varias casas, no sé qué y tal, y ya marchábamos. Y según marchamos salió un paisano corriendo detrás de nosotros, que no habíase nos escaecido, habíase nos olvidado entrar en casa de él. Y era vamos, tremendo para él, porque ya era mala señal, ya era mala suerte para todo el año que toda la frasca de mazcaritaos no entrásemos a compartir esa comida, ese festín que nos habían preparado. Traía mala suerte. Si miramos pues en los pueblos de los antiguos paganos, bueno, pues tenemos precisamente datos con ese yol de los antiguos escandinavos, y en esa noche, y precisamente también este Máximo de Turín, el pesado este de clérigo que andaba diciendo cosas de los paganos, decía, y prohibimos también que pongan en esas noches mesas cargadas de viandas. Bueno, pues en el yol de los antiguos escandinavos, Odín, Wotan, para los germanos, Woden, era el señor de los muertos, y venía con los muertos, con un montón de xente, mascaritao, revestío, a las casas de los vivos, en Nochevieja, que hay bueno, Año Nuevo, Nochevieja, y cuando salen también estos mascaritos, y recibíanlos con viandas, con comida, con bebida. ¿Por qué? Pues porque había a esos fuerzas no controladas de la naturaleza, como el oso, como el diablo, como tal, como los difuntos, que también son protectores del clan y de la familia, y de ellos depende pues la cosecha, el ganado, etcétera, pues había que ofrendarlos, hacerles una ofrenda. Ofrendes que a lo largo del tiempo y de según qué zonas, pues unos acabaron haciéndose en la noche de ánimes, y el deixar ferraes o calderos con agua a les cases, en deixar hacer un magüesto y deixar parte de les castañes para los difuntos, etcétera, o en otros casos en Nochevieja se facía. En Aragón, por ejemplo, este tipo de ofrendas a los difuntos faese en Nochevieja y llaman a las almetas, las almas, las ánimas, y deixaseos un plato de comida. Bueno, pues eso, a fin de cuentas, todos estos yacuades y esto preparar las cosas para estos que vienen mascarados de aguilando, pues hay una reminiscencia de eso, cosa que la Iglesia nunca vio con muy buenos huellos, precisamente porque lo consideraba algo muy pagano y que había que acabar con ello. Entonces, bueno, pues los mascaraes de invierno, que ya digo, hay los en muchos sitios de Europa, en donde podemos llamarlo, pues sí que es buscar un sustrato indoeuropeo antiguo, pues dábase en muchos sitios, y aunque haya autores que lo quieren ver en las Saturnales y las Bacanales romanes, pues ya digo, aparecen en sitios donde no pisó una sandalia romana en la vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algo todavía mucho más antiguo. A fin de cuentas, los romanos también son indoeuropeos, o sea, tienen también un raigaño común a todo este tipo de tradiciones.
Esto, bueno, pues una de las cosas que tenemos ahí también y que, ya digo, aquí en Asturias recuperóse en algunos sitios, en Euskadi y Navarra, por supuesto, también fue recuperándose. Y hay un personaje interesante, que es el que os comentaba de la Viella. En la Vijanera, uno de los personajes importantes en Cantabria es a Viella. Y aquí también, porque hay la que llaman la Viella o la cardadora, porque muchas veces va con les cardes en la lana, que muchas veces simbolicen los trapos de la nieve, los faloupos que se dice en la zona del occidente. Y esta Viella viene a representar un poquitín el invierno, el invierno, que precisamente la Viella acaba quemándose en el Antroxo. En Avilés, de Churru, de Milagro, hasta va poco, quemábase la Viella. El miércoles la víspera del miércoles de ceniza quemábase la Viella, y la Viella ya era este personaje mítico. Por desgracia, quien no entiende cosas, pues prohibiéronlo porque consideraron que, bueno, pues ya era un feminicidio y era algo vejatorio con la tercera edad. No, la Viella es un personaje mitológico en sí, y un ente. No, ni tiene nada que ver con feminismo, ni tiene nada que ver con la tercera edad, ni historias. O sea, no veáis fantasmas donde no los hay. Y es tan ridículo como si yo veo un paso de Semana Santa y veo a un paisano ahí en Porriques sangrando por los cuatro costazos y digo, jolín, esto es exaltación de la tortura. Pues sí. Entonces, yo no entender lo que es la quema de la Viella. Ya digo que en Avilés llegó a facese, pues hasta va poco. Estarán unos 10 años, 15 años. Ahora hay gente que quiere volver a retomar el asunto y decir, oye, no lo quitó el franquismo, no lo vais a quitar vosotros, joder. La Viella y el invierno en sí. ¿Y por qué el invierno? Ya digo, la cardadora, esta Viella, pues viene a representarlo porque tenemoslo en toda Europa, este personaje, aparece incluso en los Alpes, esta Viella, y viene a representar el invierno. Y es un personaje muy, muy potente. Tanto en el mundo románico como en el mundo escandinavo. Y bueno, pues aparece en muchos sitios, lo que vos decía de ¿qué traes Viella?, que se decía, o mismamente en el mundo románico llámase la bétula. ¿Y qué fae? Pues los fenómenos meteorológicos. Los fenómenos meteorológicos de todo tipo. Y si tirásemos por la estalla de la Viella, pues ¿cómo se llama el arco iris aquí en Asturias? Pues el arco la Viella. Pero ¿y qué arco la Viella llámase igual aquí que en Gales? Yo no sé galés, pero la traducción de arco la Viella, que en griego también. Entonces esta Viella es un personaje muy potente y que aparece en esos mazcares de invierno porque es un numen, o sea, es un arquetipo que está ahí. Y hay que hacer esas ofrendas. La Viella también entra en las casas y es un paisano mazcaritao de Viella, que va, sobre todo, muchas veces va con las cardes de la llana. Y es lo que en los Alpes llaman percha. Percha es también un personaje con unos ñarigones así y tal, que es como una bruxa, una viellona, y hay que y sale precisamente en estas celebraciones de aguilandos de Navidad. Bueno, los aguilandos, les mazcarais de invierno, que aquí en Cabrales faeriense, non pregunté por aquí, pero ya de xuro que se facen. Cuando van desapareciendo la esencia un pocunín, pues acaba siendo algo que faen los nenos que van pidiendo por les cases, que ellos den algo. Yo acuérdome también cuando allí en Salas, mi abuela, en San Martín, gorábamos el gocho y, bueno, pues chorizabes y facíales cosas y tal. Y después, claro, prendióseme el cable. Siempre decía mi abuelo, hay que hacer unos guilandinos para los nenos. Hostia, unos guilandinos para los nenos. Los guilandinos eran unos choricinos pequeños, particulares, los guilandinos cuando los nenos venían a pedir el aguilando. Porque ya eran nenos los que viven por las casas. Ya habíase perdido, por lo menos en San Martín, la tradición de que fuesen los mozos los que viven. Pero es muy interesante cómo esos chorizos piquiñinos, ella decía guilandinos, porque estaban destinados a eso, a esas festividades cuando llegasen los nenos a dar esos por ahí. En el caso concreto de Salas, pues para el Escovedal, que queda subiendo para las Gachinas y Ardesaldo, pues sí se mantuvo más tiempo y viven más caritados. Y falábeme de uno que iba con una calaboria de caballo delante, con un capisallo por enriba, y después, bueno, pues había uno de oso, otro de Viella, de Viello, el diablo con los cuernos, en fin, los personajes más o menos de Libru, ¿no?, de Sota Caballo Rey, de estas mascaradas de invierno.
¿Cómo quedó? Pues ya digo, y luego muchas veces pues los curas también acabaron escribiendo les coples, porque bueno, pues lo que se hacía ayer era llegar a cantamos o bailamos, y entonces cantá y bailá y tal, y bueno, pues los guapos, los personajes guapos eran los que bailaban alrededor o cantaban muchas veces pues cosas compuestas para ensalzar a los de la casa, dando nombres y apellidos. En otros casos pues había genéricos como esta casa estas sí que son paredes, aquí bebe el oro y la plata y la flor de las mujeres o cosas así por el estilo, pero siempre, normalmente la gente daba, pero siempre había algún vecín que no daba, el aguilando, que no tenían por qué ser perres muchas veces y era de xintar o de beber. Entonces allí ya siempre había el cantar que había en muchos sitios de Oriente a Occidente, y era allá arriba en aquel alto hay una perra cagando para los amos de esta casa que no nos dan el aguilando. Y entonces, bueno, pues llegar a considerar un mal vecín. Precisamente esto del mal vecín, recuérdame también otra tradición que hay de estas fechas, pero que yo nada más que recollí en lo que llegué el Occidente, aparecióme en Eilao, aparecióme en Degaña, recuperaronlo, en Cangas de Narcea, creo que en Galicia también aparece, por aquí por el Oriente no pregunté, en Grau, me comentó ambas que lo había topado también, y que agarrar unos manoxos, en el caso de Gaña entraba bien recuperado porque se semara un centén, pero el centén ahora ya no se sema. Manochos, llamaban en Cangas de Narcea, manoxos, hacían como unas antorchas de palla, y eran los nenos los que viven por la Navidad de noche con ellos prendidos de noche por los huertos de la gente y por los eiros, por los eros, por donde se mallaba el trigo. Y hay una cosa muy interesante, porque allí en Trabao, en Degaña, comentáronos, o sea, y era una tradición el hacer esto, diven así, volvemos otra vez al fueu y el sol que necesitamos para las cosechas, etcétera. Entonces, diven los nenos con eso prendido, corriendo por los huertos, y decían, y allí donde había un mal vecín, un vecín cabrón y tal, ahí no se entraba con ello, para que no tuviera buena suerte, para que no floreciere bien todo. Allí no tenías, igual que en el Aguilando, aquel paisano que vos contaba, que nos llamó que entrásemos, que tenía la mesa puesta y mala suerte, y mala cosa para el año que no entren estos mazcaritos a xintar y a beber, a convidarlos, pues también eso, y era mal año para ti si no entraban los nenos con esos manochos, con esos colmiechos, que llaman en Cangas de Narcea también, de centén ardiendo de noche por los huertos y por donde mallaban el trigo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y era otra de las cosas que se hacía. Yo para el Oriente no lo tengo recogido, pero oye, como todo, oye, porque no preguntes por ello, o ya la gente que conocía esas cosas ya fue morriendo, porque por desgracia pásanos eso. Después más cosas de Navidad, y en este caso ya, bueno, pues un poco de animales. El tradicional buey y la mula, bueno, ahí está un romance y tal, ¿no? Y hay un cuento también de una maldición, porque, bueno, me lleguen al portal de Belén, hay un portal, hay en Chamizu, una cuadra, y entonces, bueno, pues el buey da calor, y la mula come la palla al neno. Entonces la Virgen María ha hecho una maldición, buey bendito, mula bendita, nunca de tu vientre salga nada. Entonces por eso la mula no puede parir, no pare, por una maldición de la Virgen. El meter eso en los nacimientos, en los belenes, aparece precisamente también en el siglo XVI, y podemos constatarlo en un montón de pinturas. No aparece para nada, por supuesto, en la Biblia tal, sino que aparecen en otros manuscritos apócrifos, y hay un montón de pinturas, pues, de Alberto Durero en Alemania, yo qué sé, a un montón que incorporan el buey y la mula. Ahí está un romance sobre eso, que cantármelo en la zona de Bustantigo, que llega allande la raya con Villallón, y que va sobre eso, y fala de la maldición. Igual que también hay otra maldición que lle les ovelles. ¿Por qué los llobos comen les ovelles? Bueno, pues los llobos comen a les ovelles de la xente porque cuando digan la Virgen María y diven escapando, que lo perseguían los romanos, bueno, en la tradición oral son los romanos o los moros, porque los moros, la traducción del moro y el pagano, pues diven camín a Belén,
Y entonces, cuando llegaron, atoparon a las ovelles, los que los perseguían, y dijeron: ¿a dónde viven? ¿Visteis pasar? Y tal. Sí, sí, ¿a dónde? Bueno, las ovelles asentían con la cabeza. ¿A dónde viven? Y entonces las ovelles dijeron: a Belén, Belén. A Belén. Entonces, pues la Virgen, toda encabronada, dijo: bueno, pues malos llobos vos coman. Y por eso los llobos comen ovelles, porque delataron a dónde viven. Hay una serie de animales que también ceñados a estas fechas, a estas épocas, y que también ceñados a esa mitología, vamos a llamar bíblica, de Nadal, ¿no? Otra de las cosas, bueno, pues porque el xardón, el carrasco, la cebu, es sagrado, y además en inglés llaman holy, al sagrado, al carrasco, al xardón. Xardón, ¿cómo se llama? Al acebu, al xardón o carrasco en el occidente. Bueno, pues porque, y bueno, está comprobado que para muchos paxarinos y muchos bichos, bueno, pues dentro fai una redoma y dentro hay mucho más calorín. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque cuando viven escorríos escapando los soldados de Herodes, pues abellugáronlos, cerraron dentro, y la Virgen con el neno pues abellugóse dentro, y entonces, bueno, pues el acebu y bendito por eso, bendíxolo la Virgen porque los protegió de los soldados de Herodes que lo perseguían para chuquinalo. En otras historias, les llargateses son bendites, no se pueden matar. Si mates una llargatesa, nos decían en Bibul y en Ponga, pues ponse a llover. ¿Por qué? Porque son sagradas en muchas versiones, porque despertaron a la Virgen, en otras a Jesucristo cuando le iban persiguiendo, corriendo por enriba de la cara de él, despertaron que iban a agarrarlos, y entonces, bueno, pues por eso les llargateses son sagradas. O mesmamente les arañes. Hay un cuento que cuéntase con la Virgen, con un fugao, las versiones más modernas, y un fugao de la guerra, no se sabe si la guerra civil, si cuál. Y aparece en muchos sitios, y bueno, aparece en Cádiz mismamente, en una cueva, con un fugao, y aparece en la India. Y además, ese mismo motivo utilizó lo Friesland en una película que se llama La tumba india. La tumba india son dos películas, y el fechu, el tigre de Snapur y la tumba india, son las dos películas de Friesland, alemán, que afincóse en Estados Unidos y hizo esas dos pelis, muy exóticas, muy maravillosas, tipo Las Mil y una Noches, pero mete precisamente esa historia. Y estos que van corridos, en las versiones asturianas, la Virgen, entonces, bueno, van persiguiéndolos los soldados de Herodes, o los moros, o los romanos, según la versión, y entonces métense en una cueva, y una araña ponse a texer. No les arañes de las cortes, de los cuadres, que veis que tienen estas telas que parecen así como seda, que van muy bien para calterizar, para cicatrizar cuando hay cortaduras. No, estos otros que son radiales, así grandes, que veisles que a lo mejor entre toxo y toxo son arañas así grandones, que cuando estás a la hierba a veces atopesles. El nombre es Araña diadematus, creo, el nombre científico. Y ponse a texer a la entrada de la cueva, y cuando van los que los persiguen, dicen: no, aquí no debieron entrar, porque si no rompían la telaraña. Entonces aquí no entraron, y ahí no busquen y libren. Entonces por eso la Virgen bendice la araña. Bueno, lo que hacemos ahora y matales según les vemos. Hay gente que tiene una zuna con ellas tremendas, pero bueno, son bendites también las arañas, ¿no? Y precisamente, técnicamente, hay los filos de esa araña que, bueno, pues les críes cuando salen, a lo mejor si hay así contraste con el sol, ves filinos así y tal, y que, bueno, van a repoblar a otro sitio, en el extremo de uno de esos filos hay una arañina piquiñina, y desplaza, se lleva al viento, llamase filos de la Virgen. ¿Y por qué filos de la Virgen? Bueno, pues por la leyenda esta, de la araña que tejió la tela y bueno, pues protegió a la Sagrada Familia cuando estaba perseguida por los soldados de Herodes. Entonces, bueno, pues más o menos así por enriba, porque estoy dándoos una brasa tremenda, son algunas pinceladas, algunas cosas que se me ocurre contaros de tradiciones de estas fechas, pero yo prestaba más que hubiese un poco alderique, y seguro que Gausón aquí pues tiene más cosas que aportar, porque también anduvo calellando mucho por ahí y agarrando tradiciones y cosas. Yo son las que, bueno, se me vienen. Ya digo que hay muchas de estas que queden en el tintero y otras que dices: coño, pues yo nunca lo oí. Claro, pero ya que las cosas desaparecen. Hay, por desgracia, para muchas cosas,
muchos paisanos y muchas paisanas ya no están aquí y ya no nos cuenten un montón de cosas que eran auténticas enciclopedias compactas. Y claro, ahora, pues no, eso tiene que ser importado, tiene que ser inventado, no. También falamos, como visteis, del angulero, del estero, del olenchero, que son cosas importadas, o sea, importadas no, inventadas de agora, ¿no? Con una finalidad determinada y tal. Pero claro, faltanos mucho por trabajar, mucho por rascar, y por desgracia yo creo que estamos llegando bastante tarde, porque ya hay cosas que ya perdieronse, que ya escaecieronse, que non queda nadie que lo viviera, o como mucho, pues a lo mellor diz, bueno, yo acuérdame que se facía, pero falten detalles, falten cosas, no sé. Bueno, si queréis abrimos un poquín de charra con esto. Bueno, yo, si acaso, comentar un poco sobre el tema de las mascaradas de invierno y tal, ¿no? Yo hice un poco estudios sobre los zamarrones. Sí. En todos los aspectos de la vida. El bien y la bella representarían al año que muere, y el galán y la dama al año que entra. El oso, por ejemplo, implica una serie de consideraciones, ¿no? Hay un refrán que dice, el 25 de abril sale el oso de Cubil. Sale el oso de Losil y la vaca de collera si hay buena primavera. Entonces, ¿qué quiere decir? Llevar el oso, lo que se pretendía era que el año que entrara pronto el año bueno y tal, ¿no? El tiempo bueno y demás. La mascarada va siempre con unos personajes que en este caso son los zamarrones, pero en todos los sitios son igual, ¿no? Con unos yoqueros y tal, ¿no? Que van haciendo luchillo y tal. ¿Y eso qué implica? Implica que van a arrastrar a todos los malos espíritus del pueblo y van a echarlos a otro sitio donde no puedan volver. Entonces, ¿a dónde los van a llevar? Van a llevarlos a otro pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que siempre había esos enfrentamientos, porque claro, si toda la gafura y todo lo que se había acumulado en el año en aquel pueblo te lo vienen a echar a tu pueblo, entonces había aquellas batallas tan grandes entre zamarrones de un sitio y de otro, o como se llamara. Aquí en el oriente no se mascaraba la gente. Pedían segilanos y tal, pero no. Pedían por la mañana los mozos, por la noche los críos, y en Xineu, por Reyes, pedían las crías y tal. Eso sí, podían ir las crías, en algunos sitios iban con el traje tradicional asturiano y tal, ¿no? No, bueno, tú estabas comentando lo de los zamarrones, lo de enfrentarse y tal, y por ejemplo, lo del valledor de Orreises, todo el valledor de Allande, claro, ahora hay una solamente, una frasca de ellos, que va a la Basor y a la Cardadora, todos los personajes que comentamos, sí. Pero, por ejemplo, podía haber unos de San Salvador de Valledor y otros de Fonteta, y cuando se atopaban unos con otros también había gresca, había xareu y tal. Y ya de palos, yo acuérdame, además yo creo que fuimos tú y yo por el partido de Sierra, en Cangas de Narcea, no sé si estabas tú ese día o no, pero allí también hacían eso con los del pueblo de enfrente, y además incluso metían un gato dentro de un pacho, prendían fuego y tiraban para allá, en plan escarnio, ¿no? Muertos de fame y no sé qué, y echaban para los del pueblo de enfrente, y entonces acababan a palos, los de un pueblo con otro. El partido de Sierra, no me acuerdo ahora el pueblo cuál era, no sé si era Mieldes o uno de estos, pero sí había estos enfrentamientos entre una frasca de mazcaritaos y los otros del otro pueblo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el tema de los zamarrones, siempre iba a decir que Monterio era un personaje que va vestido de blanco con un capirote, y eso implica una representación lunar. Entonces, la yuna, ¿qué significaba? Que la yuna iba a propiciar la collecha. Entonces el guirri tenía que ir con un garrote y saltar mucho, porque cuanto más saltaba, más abundosa iba a ser la collecha. No, a ver, vamos a lo que decíamos, que las cosas escaecen, se pierden. Por ejemplo, en Llaniu, de Salas,
para que vos faigáis idea, está pegado al Narcea, la carretera que vais a agarrar si queréis tirar luego para Somiedo o para Cangas de Narcea, hay un sitio, allí ya no hay tradición de hacer nada de eso, pero llámase Casa Alguirria. De toda la puta vida, Casa Alguirria. Bueno, pues igual llega el paisano este y era uno de los que hacía de guirro dentro de una mascarada, pero que esa mascarada ya se perdió. Entonces que hay muchas cosas, y cuando esa casa caiga a pedazos o la merque, yo que sé, un madrilano, un turista que llegó aquí porque qué guapo Asturias y no sé qué, no sé cuánto, y ponga ahí una placa, pues será paseo de no sé qué, y dejará de ser Casa de Alguirria y no va a quedarnos memoria de nada de eso. Los guirrios tenían que ser los más altos. Claro, claro. El último bochín, que cuando para la bocha, llamaban el guardia, tal. O sea, que era más chico. Hay otra cosa de estos mascaraes que es muy significativo, porque lleva una simbología que te lo va traduciendo, y que yo sé que hay en la zona de la Maragatería, y la Viella vaya abrando. Y aquí yo agarrélo en Ambingue, en Ponga. En Ambingue, en Ponga, salieron mascaritaos, y, bueno, contómelo una paisana que vive en Posada de Llanes, Estrella Collado, pero que el padre, me parece, y toda la familia ya era de Ambingue, de Ponga, y daban mucho miedo los que viven mascaritaos y toda esta historia y tal, pero que viven llabrando la nieve. Vamos, más simbólico no puede ser, llabrar la nieve, y lo que quiere es propiciar otra vez, que vuelva otra vez a espositar la vida, ¿no? Lo de llabrar, eso contómelo esta paisana, de Ponga de Ambingue. Y luego, por ejemplo, en San Martín y San Pronina de Tineo, que había diablo, había oso, había varios tal, y había uno que iba revestido con un traje asturiano antiguo, con el calzón y con todo eso, que decían que llevaba un barquín y iba chiscando a la gente, San Isidro Labrador. Bueno, San Isidro, bueno, tenemos a San Isidro allí en la capilla y tal, la cristianización un poco de tal, pero iba llabrando, también decían, y iba llabrando la nieve, con un llaviegu y con dos paisanos mascaritaos como de güe, con unos pellejos de güe por arriba y una máscara que por desgracia cuando fuimos, que la segunda vez que tuvimos, yo tuve una vez y luego tuve con ambas. La primera vez ya no di con ellos, pero decían, habíais quemado la casa, y eran gente de 80, 90 años ya, y habían quemado el desván, y en el desván, y debían dar todavía por el desván les caretes de los gües, que hieren de madera. No sabré si los cuernos hieren de verdad, si hieren de madera, si como hieren, pero si hieren de madera las caretes y tal, y hieren para los dos que viven de eso, y iba al otro llabrando la nieve, y iba diciendo que era San Isidro Llabrador, y con un barquín chiscando la gente. El otro dato de Ambingue, el otro dato que había, y era la misma viella la que iba con dos que llevaban unos pelleos de ovellas, pero que viven como si fuesen vaques o tal, llabrando también la nieve. Llabrar la nieve, pues vamos, más simbológico y más que eso, pues es muy evidente, ¿no? Otra cosa es que, vuelvo a decir, o sea, ahora pierdes, San Martín y San Pronina no se recuperó para nada, y ahora en Ponga, bueno, pues el guirrio o tal con estos, pero en Ambingue ya no fa en esa historia. No me salió el Natal, o por lo menos no me pregunté en Ponga, Yo el primero que me salió fue Arcadio, que ya te digo, fue la de Dios, y luego la vecina, que ya murió también, Anita Gao, también con el Natalio. También se documenta a nivel histórico. Claro, lo que pasa es que tú ahora mismamente tú cuentes el Natalio y habrá gente que te diga, no, eso yo he inventado de ahora, de 4 días. Pues no. Otra cosa es que, claro, ya no hay yares, ya no se echan el yar, ya no... Y una tradición que es complicado de tal, pero bueno, las fogueras del galo, las fogueras de la misa o tal, son idénticas. O sea, la idea es la misma. Que se recuella, o sea, o que se siga haciendo, pues ya no. Pero, por ejemplo, que se recuella esa ceniza y se esparda por los prados, porque sea una ceniza que se considera pues maravillosa, beneficiosa y tal, aparte de que la ceniza bueno, pues fertilizante. No tiene que ver con estas fechas, pero por ejemplo a mí llamó mucho la atención en Chongrey, la mitad de Chongrey del concello de Valdés y la otra mitad de Tineu. Y allí faen una foguera el día del Ángel de la Guarda. Hay una capilla dedicada al Ángel de la Guarda, veme que allí por el verano, por ahí, no es San Juan exactamente, pero faen una foguera y después la ceniza subástase.
no faen puya al ramo, pero subastan la ceniza, y esa ceniza es maravillosa porque, claro, si la sueltes por ahí, pues bueno, vas a poxigar todo y tal. La idea es la misma, pero no 3 feches. Yo no sé si a lo mejor en un pasado estaba vencellado a estas feches o no, porque ya digo que muchas veces las fiestas cámbiense. En unos casos cambiábales el propio cristianismo para adecuarles al santo, patrón, y ahora pues cámbiense precisamente, bueno, pues porque ya no hay gente en los pueblos y porque entonces, bueno, pues lo que vos decía San Esteban de Cuñava. Ahora San Esteban de Cuñava no se fa el día de San Esteban, que el Nadal, la Navidad. Ahora faese pues en agosto, que es cuando vuelven los chiquillos que están en el pueblo y el otro que está en la Argentina y el otro que está en no sé qué y no sé cuánto. Entonces, claro, piérdese todo el tracamundio del ser, de estas cosas. Y muchas cosas que facemos ahora y que no sabemos por qué se facían, y en cuanto rasques, o tienes la suerte de ver un códice medieval o una cosa de estos antiguos, y dices, coño, si lo mismo que se estaba haciendo, y pues la razón de ser y esta. Pero ahora pues muchas veces repetímosle sin saber, o otras piérdense, escaécese por completo. No sé, más cosuque, si vos parece. Bueno, no sé qué opinas de la recuperación de las tradiciones. Por ejemplo, bueno, mucha gente que estamos recuperando en casa el nataliego. Yo, por ejemplo, en casa de mis pais tengo la suerte de que puedo hacerlo y prendémoslo y eso, pero hay gente que utiliza pues luces eléctricas, cosas así. Si piensas que eso tiene alguna utilidad en la conservación de las tradiciones. Bueno, vamos a ver, conservar las tradiciones. Mientras lo faigas sabiendo lo que bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Si lo faes y por lo menos sabes esto facías asina, pero bueno, yo no puedo meter un surullo, un tuero por... yo más tengo vitrocerámica, no tengo ni siquiera cocina llena, ¿no? Pues vale, y que lo faes ahí en casa, bueno, no sé, es una forma... mismamente lo que vos decía del postre, el cepo natalicio o la figura de los belenes en Cataluña que meten el tronco ese, o incluso había belenes en los cuales incorporaban estas cosas, porque yo vi alguno ya de plasticuzo fecho, en el que en deber ser el famoso portal de Belén era un tronco con un furaco, y allí estaban dentro pues San José y la Virgen y todo el telar, ¿no? Entonces, bueno, son formas de tal. El asunto es que nos quedemos con de dónde viene, no de esto ya así de toda la vida. O sea, yo ya te comenté antes el asunto del aguilando, del aguilando no, del angulero. Bueno, a mí no, los nenos pasan estupendo, bien, pero lo que sí me daría pena es que pensar en que el angulero y algo tradicional, ancestral, no, vale, y una cosa que nace en esta fecha. Bueno, por suerte está documentado y sabese cuándo tal, pero no hay que saber diferenciar. Por supuesto hay cosas que probablemente ya no vamos a poder recuperar como se hacían antes, porque la sociedad que propició eso ya no existe como tal. Que uno de los grandes problemas de que muchas cosas se pierdan o arquitectura tradicional caiga a pedazos o todo, y que los pueblos queden vacíos, que ya no queda xente moza, que queden viejos nada más. No vas a poner claro, los mozos ya no salen mascaritados, no vas a poner a un paisano de 80 años mascaritado por ahí y tal, ¿no? Y muchas veces lo que fa es, a mí tocó medir mascaritado dos veces en Xedré, otra en Taramunde, y a fin de cuentas pues no dejas de ser un paracaidista, ¿no? Porque la familia mía lle de Salas, que pinto yo en Taramunde o en Xedré, pues xuntámonos allí porque había xente de Cangas, había alguno de Tineo y tal, y bueno, pues preguntando a los paisanos viellos recompusimos como yeren y como todo. O el de Avilés que se hizo, que nos contó un paisano, Pepe Venancia, nos contó allí falen el bron, que es la lengua que usaban los caldereros, y entonces, bueno, pues el cornelo, como llamen al güe, en bron, pero que a fin de cuentas y el diablo, con unos cornísimos y tal, y bueno, describiónos toda la frasca, toda la mascarada, que en cuanto después de la guerra civil prohibióse hacer, y facíanlo, bueno, pues el lunes, antes del martes de Antroxu, facíase el lunes en la feria de ganados que facían en la Plaza del Carballeu. Volvió a hacerse este año con un montón de mascaritos y tal, y quedó muy guapo, y la gente, pues, coño, sí, esto y tal. Bueno, pues sí, recuperámoslo gracias a Pepe Venancia, que ahora tiene 90 y muchos años, que no morre todavía, que era de Miranda de Avilés.
pero claro, en realidad la esencia tal de por qué se facía como tal, sí, bueno, debíamos mascarados y tal, pero en realidad metiéndonos en una especie de frasca, de comparsa, de procesión que íbamos por ahí, pero ya lo de que te dicen perres o chorizos o no sé qué o tal, eso perdióse, y la xente veía tan exótico como el descenso de Galeana, ya, porque claro, Avilés ahora ya hay una ciudad, ya hay una urbe, ya no hay mercado de ganado en la Plaza del Carballeu. Entonces, bueno, hay cosas que está bien recuperales, lo mejor que podamos, pero sí es cierto que hay cosas que va a ser muy complicado porque la sociedad que fomentó este tipo de creencias y cómo se hacía todo esto, pues por desgracia desapareció, pero a ver, tampoco tenemos que escaecernos de ello, hay que saber lo que había, y bueno, pues si podemos dar ahí una nueva vida, pues estupendo. Y además, a mí dame mucha pena muchas veces que se inventen cosas, que se saquen de la manga, por no buscar lo que había, porque a lo mejor hay algo ahí que dices, coño, esta tradición estaba ahí y lo que tú acabas de ahora de importar o de inventar o tal, resulta que estaba esto, pero sin embargo no te molestaste en ir a este paisanín o esta paisanina, grabarla, recopilar cómo era esto, como tal, como cual, y bueno, pues vale, aunque ya no estemos en esa sociedad tradicional rural, coño, podemos recuperarlo de esta forma, no hace falta meter cosas nuevas, Entonces, bueno, pues, oye, que lo metan en un caldero, una astilla y prendan fuego, pues, bueno, si lo faes ya de entrada, pues bueno, por lo menos sí que te sonaron, oíste campanes de que, coño, esto del nataliego, lo del tuero el tizón de Navidad que decía este Antonio de Guevara en las constituciones sinodales, pues sí que te sonó. Claro, el trasfondo y otro y la sociedad y otra y ya cambió. Pero mientras ella asina, pues, oye, mejor, ¿no? Mejor saber que son esos mascaraes que no, yo voy... Que, por cierto, hay cosas que val más no les facer. Y voy a poneros dos casos. Os reyes del Valledor siguen haciéndolo tradicionalmente con cómo hieren los trajes y los máscares de pellejo y cómo lo contaban que eran los paisanos, y los dientes de madera y no sé qué y tal. Os reyes facíase también esta aguilando, esta máscara de invierno, en Tormaleo en Ives. La última vez uno ya iba con un disfraz de burro, compraron los chinos y con una polla de estas de despedida soltero en la cabeza. Pues mira, para eso no los faigas, chico, no salgas ni de casa, no te gastes. Voy a poneros otro ejemplo. En Amieva, un día, que allí tienen una tradición de pedir al aguilando caballista, a caballo, y salían disfrazados de torero montado a caballo. Vete a tomar por culo, hombre, joder. Entonces, para eso no lo faigas. No lo faigas. ¿Por qué? Pues porque ni lle la tradición, ni lle nada. Y eso no lle que tú revitalices, lle que no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo. Y bueno, ya puestos a criticar, acuérdome que de las primeras veces, el primero que me llevó a mí a ver el Guirria fue Gausón, aquí presente, a Ponga. Las primeras veces, pues los caballos, los burros viven engalanados, con les rames entrelazadas, bueno, daba gusto verlos. De las últimas veces, no sé cómo estará ahora, pero de las últimas veces, como ya somos una forgasha, pues viven con espumillón, engalanados con espumillón y con burletes de estos de poner a la ventana para que no entre el frío. Y no, home, fai les cosas bien, home, jolines. Pero bueno, y todo así, y como... Y ya pongo vos otro ejemplo que, bueno, no tiene que ver con una cosa tradicional, pero como cuando se fa mercado medieval de Cangues de Onís, llegues aquí, ahí, pones un saco por enriba y ahí es medieval. Mercado Astur, pones un saco por enriba y ahí es medieval. Y estoy vendiendo mojitos. Imagináis si llega alguien, no sé, de Centro Europa, de por aquí, coño, mercado... Acércase, vamos, con todo el derecho del mundo podía denunciar por fraude. Esto es un fraude, señores. ¿Qué mercado medieval y qué mercado Astur? Un tío con un saco por encima vendiéndome mojitos, o, bueno, en el concello mío, en la Villa de Salas, mercado vaqueiro. Bueno, a ver, mercado vaqueiro sí, los vaqueros baixaban a vender, pero nunca hubo un mercado vaqueiro con ese nombre. Y tienes ahí a un tío vendiendo velas de los chinos, de estas que había, que tenían forma de cobra, de cera, con la mecha. Mercado vaqueiro, ni que... Entonces, a ver, una cosa lle recuperar las cosas y otra cosa lle hacer broza. Y esto lle broza. Entonces, yo no sé si decir la delgada línea roja o qué, pero vamos, lle muy fácil caer en eso. Y para eso, mira, no lo faigas porque
estás haciendo la risión y estás estrozándolo todo. Entonces, bueno, llegamos hasta donde llegamos, pero, coimes, un poco de, y no sé si llamarlo rigor, sino de amor propio. Yo, oye, que caeme al mal suelo ver estas cosas. Entonces, bueno, pues no me parece mal que en casa la xente agarre una estiella y la meta en un caldero y meta un ferillazo. Bueno, por lo menos, mira, si, pero faz en casa, ¿no? y que sepas lo que lle. Bueno, ¿hay alguna tribuna más? Si no, dailes gracias de nuevo a Berto por esta interesante charla y a vosotros por la asistencia. Un aplauso. Gracias.